Buen día a todos. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios. Los dos textos que hoy vamos a meditar son el primero de ellos de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 22. Y el relato del Santo Evangelio está tomado del capítulo número 12 del Evangelio según San Lucas, versículos del 35 al 38. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se ha levantado bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo número 2 de la carta a los Efesios, hermanos, San Pablo le dice a los habitantes de Éfeso que antes de recibir el Evangelio, queda claro que vivían sin Cristo, sin conocerlo, y que por lo tanto estaban excluidos del pueblo elegido por Dios en la antigüedad, que era Israel, el depositario de las alianzas y de las promesas. O sea, no tenían que ver nada con el verdadero Dios. Pero cuando llega la fe a sus vidas, todo cambió, todo fue transformado. Y ahora, gracias a la acción redentora de Cristo, tanto el antiguo pueblo, el pueblo de Israel, como los provenientes del paganismo, quedan unidos íntimamente gracias a la acción de Cristo. Quedan unidos en la iglesia, puesto que el Señor hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Ya no hay que hacer distinción de pueblo, de raza, de proveniencia, puesto que Dios ha formado un solo pueblo, constituido un solo pueblo que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, Cristo aparece como el fundamento de la unidad, que es uno de los frutos más importantes de Cristo, ser el fundamento de la unidad. Unidad entre judíos y no judíos, y unidad entre Dios y la humanidad reconciliada precisamente por Cristo, por medio de su cruz,
dando con ello muerte al odio. Luego, Cristo es presentado como el cimiento, la piedra angular, se decía anteriormente, la piedra más importante sobre la cual se construía cualquier casa o cualquier edificio, le llamaban la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando y estructurando. Esta expresión de la piedra angular es ya frecuente en la Escritura. Viene desde el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. También con la misma idea, San Pablo en la carta a los Romanos 9, versículo 33, y también San Pedro en la primera de sus cartas, capítulo 2, verso 6. Es el Señor Jesús el cimiento de la iglesia, del edificio llamado iglesia. Es una figura mediante la cual entendemos que todos los beneficios que Dios nos ha otorgado es precisamente a través de su Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos ahora el relato del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hablando de la vida futura, una de las enseñanzas frecuentes de Cristo es a que todos nosotros que hemos creído en Él nos mantengamos vigilantes, en espera. Cristo pues nos dice a todos: estén listos, estén preparados. Bien listos y preparados, ¿para qué? Para el encuentro definitivo con Él. Porque Cristo resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, pero habrá de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero seguramente la mayoría de nosotros habremos ya muerto cuando sea la consumación de los tiempos. Pero el día de nuestra muerte vamos a ir al encuentro de Cristo. Entonces, para ese encuentro con Cristo es para el que debemos estar preparados. Sean semejantes, dice, a los criados que no se duermen, que están despiertos, que están sentaditos atrás de la puerta esperando a que su patrón llegue, para que en cuanto llegue y toque, ellos inmediatamente le abran la puerta al amo de la casa. Y dice el Señor: dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, es decir, listos, esperándolo, sin dormirse. Yo les aseguro que Él se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Entonces, hermanos, estar en vela no quiere decir que no tengamos que dormir. Es una necesidad humana. Estar en vela, estar listos, estar preparados quiere decir que debemos hacer aquello que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El Señor se fue al cielo, pero tanto a ti, hermano, como a mí, el Señor nos ha encargado una tarea que debemos cumplir lo mejor posible. Así es como estamos preparados. Preparados también con la oración, con las buenas obras, con las obras, la práctica de las obras de misericordia, con una vida sacramentaria, confesión, misa, comunión, con la escucha
y la meditación de su santa palabra. Haciendo esto es como estamos preparados. Cuando el Señor nos llame, cuando el Señor toque a la puerta de nuestra vida, le vamos a abrir y nos encontrará cumpliendo con lo que Él nos dijo. Y Él mismo expresa, dichosos, felices, bienaventurados serán aquellos que sean encontrados cumpliendo con su deber. Y Cristo mismo enseña, hermanos, dice, Él se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo los servirá. Nos dará la bienvenida en el cielo al banquete de bodas sin ocaso, como invitados especiales, como no solamente hijos de Dios, sino también amigos de Cristo mismo, el Redentor del mundo. Qué hermoso va a ser eso, hermanos. Vivamos ilusionados con que un día se cumpla cuanto nos ha sido prometido de parte del Señor. Nosotros hagamos, por lo tanto, nuestra tarea, estar en vela, estar vigilantes, oración, buenas obras, los sacramentos, meditación de la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Que tengan un feliz y bendecido día, queridos hermanos.